ante tu nombre. No hay nadie que se oponga a tu poder. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a su estudio de los miércoles y a su iglesia Camino Nuevo y Vivo. Bienvenidos todos los que se están conectando. El día de hoy yo no puedo ver a nadie en Facebook de los que se están conectando. Trato de moverle aquí a ver si encuentro algo, pero por alguna razón no me está dando esa información Facebook. Pero pues eso no me impide que podamos continuar con el estudio, ¿verdad? Aquí en el celular solamente puedo ver que tengo 5 personas conectadas. Muy bien. Bueno, esperemos que conforme pase el tiempo puedan entrar algunas personas más. Y pues vamos a iniciar con nuestro estudio. El día de hoy el estudio está muy interesante. Y pues les pido que tengan ahí sus Biblias, que tengan sus plumas, libreta, lápiz, con lo que hagan anotación, porque lo que vamos a hablar el día de hoy es muy muy interesante. Antes de iniciar, pues recordarles que si hay alguna duda, hay alguna pregunta o hay algún comentario, pueden ponerlo aquí en el comentario del video y yo los estaré viendo. Y si tengo la oportunidad o la manera de responder o despejar su duda en este estudio, pues lo haré. Si no, será el siguiente, el miércoles. Con eso abriría el siguiente estudio respondiendo las preguntas. O si ya tengo un poquito de tiempo libre y puedo respondérselas entre semana, pues lo haría entre semana, pero de preferencia lo voy a dejar para el siguiente estudio, para abrir nuestro estudio, ¿verdad? Abrir nuestra clase con respondiendo preguntas y respondiendo dudas. También recordarles que si hay alguna traducción en alguna palabra que necesite ser explicada, como va a ser el caso de este estudio, pues yo lo estaré avisando, yo les estaré diciendo con tiempo para que ustedes puedan anotarlo, para que ustedes no se vayan a perder y puedan seguir en este estudio, ¿verdad? No se les vaya a ser tan complicado. Antes de iniciar, pues vamos a empezar con una oración. Ok. Y ya estoy viendo aquí que entró nuestro hermano Rosario. Bienvenido, hermano Rosario, bienvenida, Ale. Todos los que están entrando ahorita al estudio, sean bienvenidos. Espero que estén muy bien. Y pues si ahorita van de camino a sus casas, tápense bien, cuídense para que no se vayan a enfermar. El frío al parecer va a continuar esta semana, así que hay que cuidarse y hay que taparse para no enfermarse. Vamos a iniciar con nuestro estudio con una oración y después estaremos entrando de lleno a lo que vamos a ver el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso. Te damos las gracias porque nada nos ha faltado, Señor, y a pesar de este clima tan frío, Señor, este clima tan extremo, tú nos has cuidado, Señor, y nos has permitido tener algún lugar en donde pasar la noche, en donde refugiarnos del frío, Señor. Gracias porque a pesar de que estamos expuestos, Señor, a enfermarnos, tú nos cuidas y si alguno llega a enfermar, Padre, tu mano poderosa está con él para sanarlo y restaurarlo, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros durante este estudio, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, Padre, a entender qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy. Quédate con las personas que están tomando este estudio y también quédate con las personas que lo estarán viendo más tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, lo último que vimos la semana pasada fue la purificación de la mujer después del parto, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos. Pues es una indicación que da Dios a Moisés
refiriéndose a cómo debe de proceder la mujer cuando concibe a luz, ¿verdad? Cuántos días tiene que pasar separada, ¿verdad? Porque al tener a su hijo y al haber sangre que ha quedado guardada, aquí nos habla de la sangre que queda guardada de las menstruaciones que no se tuvieron en este periodo de embarazo, pues ella queda inmunda, ¿verdad? Y el periodo que debe de guardarse es diferente si el bebé es un niño o si es una niña. Y también pues proceden diferentes maneras, ¿verdad? Según el nacimiento del bebé, ¿verdad? Dependiendo si es hombre o si es mujer, hay que hacer cosas diferentes. Pero ahora vamos a avanzar al capítulo 13 y el día de hoy hay algo muy muy interesante. Vamos a entrar a leyes acerca de la lepra y les aviso desde este momento, hermanos, estudiando en estos pasajes, algo no me cuadraba en lo que es el capítulo 13 y el capítulo 14. Conforme lleguemos a ese punto les voy a decir. Pero lo estuve leyendo en la Torá y se me despejaron las dudas, ya entendí qué es lo que está pasando aquí. Y el asunto es que tenemos un problema con la traducción de la palabra lepra. Ustedes, si han... bueno, ahorita la lepra no es muy común. Pero si ustedes les ha dado alguna vez la curiosidad por buscar en internet o se han puesto a investigar un poquito los que estudian medicina sobre la lepra, ustedes sabrán que la lepra son manchas en la piel o incluso a veces es la piel cayéndose del cuerpo, entonces deja expuesta la carne, pero cuando es en manera de manchas es una mancha oscura, ¿verdad? Y cuando ustedes leen el capítulo 13, no sé, y al estar hablando de la lepra, vamos a estar viendo que nos habla de unas manchas blancas o unas manchas, pudiera decirse grisáceas hasta cierto punto, pero lo consideran como lepra y no es así. La lepra que aquí nos está hablando es muy diferente a la lepra que nosotros conocemos o a la lepra que nosotros hemos estudiado o suele haber todavía por nuestros tiempos. Les digo porque la lepra ya no es muy común, pero aún se dan casos. Y lo que está ocurriendo aquí es una enfermedad diferente. Si bien la lepra es muy contagiosa, la lepra, si ustedes están en un mismo cuarto con alguien con lepra, muy seguramente ustedes vayan a contagiarse. Bien, no sé en qué consiste que surja la lepra. Me imagino que ha de ser alguna clase de bacteria que entra a la epidermis y entonces empieza a haber tejido muerto que se va desprendiendo, ¿verdad? Eso es lo que yo supongo que ha de ser la lepra. Pero en este caso, la enfermedad de la que nos habla, según la Torá, se llama Tzaraat. Y esta enfermedad no es como la lepra de contagiosa, porque esta enfermedad no es una enfermedad que te dé por alguna bacteria, que te dé por algún virus, que te dé por mala higiene o por algún descuido, ¿verdad? Bueno, sí es por un descuido, pero es por otra clase de descuido. Y esta enfermedad es una enfermedad que en tiempos bíblicos, en tiempos de Moisés, era directamente por parte de Dios. Dios mandaba esta enfermedad a las personas que, déjenme se los busco aquí. La Tzaraat aparecía por causa del pecado de calumnia, difamación o maledicencia. Cualquier persona que hablaba en contra de, o inventaba rumores de, o empezaba a decir cosas de alguien más, entonces era común que fuera castigada de esta manera. Es por eso que a mí la primera cosa que no me quedaba muy clara aquí era el asunto de que si la lepra era tan contagiosa, ¿cómo es que podían ir con el sacerdote y el sacerdote los examinaba? El sacerdote veía que la enfermedad, ahorita que vayamos leyendo el capítulo, vamos a ver qué es lo que tenía que hacer el sacerdote.
cómo el sacerdote podía estar expuesto y no contaminarse, ¿verdad? Como también te decía que más adelante dice que los excluyen en cierto lugar, pero las personas que están ahí no se contaminan, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, entonces, a la mía no hacerme ruido esto, empiezo a leer la Torá, lo que nos dice la Torá acerca de esto, y me cae el 20 y entiendo a qué se refiere y tiene sentido. Más adelante en los libros que vayamos viendo, vamos a ver un momento en donde Miriam, la hermana de Moisés, habla en contra de él, y entonces es castigada con esta enfermedad. Muy probablemente en sus Biblias, cuando lleguen a este pasaje, lleguemos a este pasaje, nos vaya a decir que es lepra. Pero tomando en cuenta lo que hace Miriam con lo que estoy viendo aquí en la Torá, muy probablemente lo que haya pasado es que haya sido castigada con Zaraat, que es este tipo de enfermedad parecida a la lepra, pero que no es lepra. Entonces es por eso que el sacerdote puede acercarse a ver las llagas y él no se va a contaminar mientras no las toque, ¿verdad? No se va a contagiar. También vemos, hay otro tipo también es que no sé si llamarlo lepra, pero de esta enfermedad se llama Netec. Y ahorita que lleguemos a esta también vamos a hablar un poquito más de Netec. Pero bueno, vamos a entrar al capítulo y conforme vayamos llegando a los puntos importantes nos vamos deteniendo. Leyes acerca de la lepra. Vamos a tener siempre en cuenta de ahora en adelante que lo que nos dice por lepra es esto, Tzaraat. Si ustedes lo quieren buscar, se escribe T-S-A-R-A con acento, otra A y T. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él mostró al sacerdote, después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo al sacerdote y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Ok, vamos a detenernos aquí un momento. Saludos a Manuel que se ha conectado. Bienvenido. Déjenlo muevo aquí porque ya no estoy viendo los demás comentarios. Ok.
hay algo muy importante en estos últimos versículos que leímos. Se los quiero leer directamente de la Torá. En estos versículos nos habla de que, bueno, hasta donde vamos ahorita, nos habla de que cuando esta persona empieza a salir sus llagas, ¿verdad? Y el sacerdote lo ha examinado y entonces llega a la conclusión de que es tzaraat, entonces lo retira o lo aparta y tiene que estar ahí 7 días. Si después de esos 7 días el sacerdote lo vuelve a ver y sigue igual, entonces se va a quedar otros 7 días. Si después de estos otros 7 días el sacerdote va y lo ve y la llaga ha disminuido, entonces el sacerdote lo puede declarar limpio. Pero hay otra cosa que está ocurriendo aquí. Nos está hablando de qué pasa si la llaga, recuerden que estamos hablando de que es como una llaga blancosa o blanquecina. Si la llaga empieza a cubrir todo su cuerpo, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies. Entonces, nosotros lógicamente diríamos que al estar cubierto completamente es inmundo, entonces no puede estar con el resto del pueblo, tiene que estar apartado. Pero aquí nos está hablando de otra cosa. En el versículo 12, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Aquí la Torá nos habla de algo muy importante. Los estudiosos explican que esta aparente falta de lógica en declarar puro a quien su piel se cubría completamente de tzaraat encierra una profunda enseñanza respecto a la mentalidad humana, y es la siguiente. Aunque una persona posea graves defectos, se convence a sí mismo de que él no es incorrecto, basándose en algunas buenas acciones que realiza esporádicamente, aferrándose aún más a sus defectos. Es como si alguien constantemente está pecando, alguien constantemente está cometiendo el mismo error, pero él se defiende diciendo, es que yo no soy tan malo porque compenso lo que hago con esto otro. O tal vez lo que yo estoy haciendo no está mal porque ayudo de esta manera, o yo coopero de esta manera, o tal vez sí fallo en eso, pero lo equilibro con esto. Entonces, esta persona se está convenciendo de que no es malo. Por sus acciones que hace esporádicamente, él cree que es bueno. Pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Pero cuando alguien no encuentra para sí mismo un pretexto, reconoce que está obligado a cambiar y a mejorar. Por esta razón, cuando volvía a aparecer en el Metzorá una parte de carne sana, se le declaraba nuevamente impuro hasta que sanaba completamente. Entonces, si esta persona llegaba el momento en que no sabía qué pretexto poner a lo que hacía mal o a los defectos que tenía o al pecado que hacía, y al no tener un pretexto, al ya no tener bueno, lo compenso con esto, o no soy tan malo por esto, al ya no tener nada de estos pretextos, entonces los estudiosos o en la Torá nos está diciendo que la carne empezaba a sanar. Primero, vamos a pensarlo otra vez. La persona está enfrascada o está engañándose a sí mismo pensando que es buena, entonces la tzaraat empieza a brotarle por todo el cuerpo y lo cubre completamente, de manera que él piensa que aún y en su error, aún y en su pecado, él está bien y él no ha cometido ninguna falta. Entonces vemos que él está cubierto completamente por esto. Esto es bastante importante porque es una condición en la que vivimos muchas veces,
los mismos cristianos, ¿verdad? Pensando que nuestro pecado es algo chiquito, que nuestro pecado es algo que no tiene mucha importancia y que lo equilibramos o lo compensamos haciendo otra cosa, entonces nos engañamos y pensamos que estamos bien, que nadie se va a enterar, que nadie va a decir algo, y entonces nuestro propio pecado nos invade, nuestro propio pecado nos envuelve completamente y es nuestra manera de vivir. Pero cuando llega el momento en que nosotros nos damos cuenta que estamos mal y no tenemos cómo cubrirnos, no tenemos qué pretexto poner, no tenemos qué excusa dar y entendemos que lo que hicimos está errado completamente, que no es del agrado de Dios, entonces eso quiere decir que nuestro entendimiento empieza a cambiar, ¿verdad? Hay algo que va cambiando en nosotros y puede haber un cambio. Entonces, si lo vemos reflejado con la enfermedad de la Tzaraat, aquí nos dice que cuando estas personas ya caen en sí, empieza a salir la carne sana, empieza a sanar esta enfermedad. La mancha que va cubriendo todo el cuerpo, ahora sale otra mancha, pero es una mancha de carne viva, de carne sana, y ahora esta se va a extender. Y cuando ocurre esto, el sacerdote es cuando dice, bueno, lo tengo que poner otra vez en categoría de inmundo o de impuro, porque está en el proceso del cambio, ¿verdad? Está en el proceso de hacer las cosas bien. Y eso es lo que nos está hablando la Torá con respecto a estos pasajes que pudieran ser un poco confusos. Hasta que la persona quedaba completamente sana, ya no tenía más la mancha blanca, sino que era su piel normal. Hasta ese punto, entonces el sacerdote lo declaraba puro nuevamente. Vamos a avanzar. Versículo 16. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote, y al sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en un divieso. Y si el sacerdote lo considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días, y si fuere extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiere extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote le mirare, y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar y no se hubiere extendido en la piel, sino que estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de quemadura es. Y aquí en el capítulo 29 es donde va a empezar a hablar del otro tipo de enfermedad, muy parecido también a, a la lepra o a la, discúlpenme, o a la tzaraat, y esta es el netec. El netec, lo que diferencia
tal vez de la Tzaraat es que el Netec es en mujeres y en hombres se da en la cabeza, en donde está el cuero cabelludo, o en la barba. Y es también como una llaga. Entonces, no es. No es que empiece en el cuerpo, sino que esta tiene su origen en la, en la cabeza, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué es lo que va, las indicaciones que da Dios por esto. Ahora, otra cosa es que esta misma enfermedad, el Netec, es a causa de lo mismo que da la Tzaraat. Recordemos que esto es un castigo por parte de Dios para las personas que hablan en contra de otras personas, las personas que difaman, las personas que calumnian, y esto es lo que estamos hablando, no es la lepra que conocemos ahora, esto es para las personas que van entrando, ¿verdad? Versículo 29. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña, y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Cuando nos habla de lavar sus vestidos o de lavar sus manos, más adelante vamos a ver que habla de lavar las manos, se está refiriendo a hacer un ritual de purificación en donde se tienen que lavar por completo todo el cuerpo. Este ritual es el que usan también las mujeres cuando están en sus días, que ya pasó el tiempo de su menstruación, y se pueden purificar para entonces continuar con sus actividades. Entonces tiene que hacer este ritual. El hombre también lo tiene que hacer. Hay algunas otras situaciones en las que las puede hacer, pero cualquiera que tenga estas enfermedades, al momento en que el sacerdote los declara limpios, ellos tienen que hacer este ritual de purificación y aparte ofrecer un sacrificio. En el sacrificio es donde a mí no me quedaba muy clara algunas cosas, pero ahorita que lleguemos ahí, vamos a hablar de eso. El ritual que les menciono se llama mikveh. Los jóvenes que han estado en la clase de Leslie, buenas tardes, hermana Morán, Dios la bendiga. Los jóvenes que han estado en la clase de Leslie recordarán que Leslie ha hablado de este ritual de purificación en algunas ocasiones, así que ya deben de estar un poquito familiarizados con esto. Bien, antes de continuar, vamos a llegar a un punto en donde nos dice que las personas o ciertas personas, cuando están en este estado impuro, lo común era que rasgaran sus vestiduras o que hicieran ciertas actividades, y entre esas estaba, o van a encontrar con una muy extraña. No recuerdo si viene en lo que es la Biblia como nosotros la tenemos, o en la Torá. En la Torá viene explicado, obviamente, pero no recuerdo cómo viene aquí en la Biblia. Ahorita que lleguemos y lo encuentre, se los digo. Pero es el hecho de dejarse crecer el bigote o la barba al punto de que cubra tu boca. ¿Por qué? Porque cualquier persona
que estuviera en contacto con la persona que estaba inmunda, aunque fuera el aliento o la saliva de la persona inmunda que cayera en alguien que no estaba inmundo, lo hacía inmundo automáticamente. Entonces, para evitar esto, se dejaban crecer la barba, el bigote, para que pues su saliva o su aliento no pudiera salir, ¿verdad? O se quedara en su barba y en su bigote y no pudieran o no hicieran inmundo a nadie más. Vamos a avanzarlo un poquito más. Versículo 34. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo pero limpio. Si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es, que brota en su calva y en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere el hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Aquí en el versículo 45, donde dice la cabeza descubierta, en la traducción de la Torá es donde nos habla que no se tenían que rasurar toda la cabeza, pero tenían que dejarse crecer la barba y el bigote. Ahora, vamos a ir avanzando y vamos a ver que también hay indicaciones para cuando vemos la lepra en la ropa y un poquito más adelante en la casa. Si ustedes ven, la manera en que va apareciendo aquí en la Biblia es primero en la persona, luego en la ropa y luego en la casa. Pero la Torá nos menciona que esto es al revés, el orden en el que aparece es al revés, primero en la casa, y si la persona no se arrepiente o la persona pareciera que no le importa lo que está sucediendo y no tiene el menor cuidado, entonces va a aparecer en su ropa. Si aún así la ropa no le habla a la persona y esta persona no se arrepiente y esta persona no detiene lo que está haciendo, es entonces cuando llega a su cuerpo, y la lepra o esta enfermedad que da por difamación o por hablar en contra de las personas, es cuando aparece. Leslie nos pone un comentario. Eso de la barba en la boca, que impide la salida de la saliva, no es tan literal. Era un recordatorio de que cualquiera que participara, aunque fuera pasivamente, en una murmuración o chisme, aunque fuera escuchando y sin indagar o preguntar de más, estaba pecando. La lepra era un símbolo de que había escarnio y murmuración. Por eso ocurre lo de Miriam, la hermana de Moisés. Estos pecados afectan mucho más de lo que imaginamos, incluso la piel, símbolo de lo que nos comunica con nuestro entorno. Ok, vamos a avanzar. Ya casi terminamos este capítulo. Llevo 41 minutos y es el mismo capítulo todavía.
Bien, versículo 47, vamos a ver lo de la ropa, cuando aparece la enfermedad en la ropa. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en un urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote, y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días, y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, entonces no se haya extendido la plaga, aunque no se haya extendido la plaga, discúlpenme, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, este lo ha raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, o en cualquier cosa de cuero extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquier cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido de lana o de lino, o de urdimbre, o de trama, o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Vamos al capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará en la avecilla viva con la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Bien, hasta aquí. Cuando la persona ya cree que está limpia y va con el sacerdote para que él le dé el visto bueno, el sacerdote la revisa, y si el sacerdote dice, bueno, pues sí está limpia, entonces manda a traer 2 aves puras, y por puras, la Torá nos dice que sean aves que se puedan comer, ¿verdad? Aves que estén dentro de la clasificación que Dios ha dado para animales que se pueden comer. Esto está en capítulos anteriores. Entonces, aparte del ave, va a traer ciertos ingredientes extras, que son el cedro, la grana y el hisopo, y un recipiente, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que mata la primera ave y deja que el recipiente se llene de sangre hasta cierta medida, y esta sangre la mezcla con agua de manantial, agua que sea, aquí nos dice aguas corrientes, en la Torá nos habla agua de manantial. Y entonces, los ingredientes que les había dicho hace un momento los enredan para que quede como que todos juntos, y estos los mojan en esa mezcla de sangre con el agua, y sobre una vez que los ingredientes se han empapado, estos
empapan ahora al ave que queda viva y la reacción del ave va a ser volar, ¿verdad? Irse lo más lejos posible. Entonces, ellos al hacer esto, el ave va a revolotear y ellos la van a liberar y esto es un simbolismo de que la enfermedad se ha ido y no va a volver jamás. Aparte de esto, el que ha sido ha quedado limpio tiene que ahora presentarse en el tabernáculo para ofrecer sacrificio. Si ustedes, o al menos cuando yo leí esto, lo leí primero en mi Biblia y después ya lo busqué en la Torah. Entonces, cuando lo leo en mi Biblia, yo voy con la creencia de que la lepra pues es una enfermedad como la que conocemos ahora. Entonces yo no uh, juntaba o yo no ataba cabos de por qué si era una enfermedad que te pudiera pasar por alguna bacteria, por algún descuido de higiene o algo, ¿por qué entonces tú tendrías que ofrecer un sacrificio por pecados y por holocausto? A mí no me quedaba claro eso, ya que no habías hecho nada malo y solamente te habías enfermado de lepra. Pero una vez que llego y veo en la Torah y veo el significado de por qué esta enfermedad no es la lepra que nosotros conocemos, sino es una enfermedad que da a las personas que hablan mal o que chismean o que hablan escarnio de otras personas y Dios manda esta enfermedad a estas personas. Bueno, entonces a mí ya entiendo y digo, bueno, pues ahora tiene sentido el que después de todo esto y que queden limpios, ellos tengan que ofrecer un sacrificio por perdón de pecados y por holocausto. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Al principio, si nosotros nos vamos solamente con que es una enfermedad que da por estas características o por este pecado, a veces hasta nos resulta un poquito difícil de creer. Pero una vez que lo estamos leyendo y después llegamos a que después de que ellos son limpios, tiene que haber un sacrificio para el perdón del pecado que han hecho, entonces te cae el 20 y dices, bueno, ok, ya es más creíble. Y luego todavía lo hilas y un poquito más adelante con Miriam, cuando habla de Moisés y que le ocurre exactamente esto, entonces uno dice, bueno, entonces esto ya no son coincidencias, ya no es como que la opinión de un autor, creo que esto realmente está sucediendo. La única duda que a mí me queda es si los leprosos que nos hablan en el Nuevo Testamento, los leprosos a los cuales ha sanado Jesús, son leprosos por esta misma enfermedad y esta misma causa. Sería bueno, sería interesante investigar un poco, aunque alguno de ellos, si ustedes recordarán los pasajes, Jesús los sanaba y también les decía, tus pecados te son perdonados. Entonces, puede que sea la misma situación. Pero estoy especulando, no estoy seguro y cuando avancemos un poquito más y que esté seguro les aviso. Por lo pronto solo fue algo que me acaba de surgir como duda y no sé si ustedes lo habrán pensado en algún momento de este estudio, ¿verdad? Vamos a avanzar. Versículo 10. El octavo día, o el día octavo, tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Ustedes recuerdan en qué momento ocurre esto? Si están pensando en el momento en que Moisés consagra a Aarón y a los sacerdotes, es verdad. ¿Qué querrá decir esto que está poniendo los sacerdotes o el sacerdote en el óvulo, en
pulgar derecho y en el pulgar también derecho o sea, en el pulgar, sí, sería el pulgar derecho. El pulgar derecho del pie, el de la mano y en el óvulo de la oreja derecha. Eh, si ustedes saben, lo dije en ese estudio, pónganme ahí en los comentarios algún like o algún sticker o no sé, pongan algo ahí de que ustedes saben de qué estamos hablando. Versículo 15. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el lugar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que se estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haber extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es.
Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo, y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche, y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiera en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y le examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Bien. Por el tiempo creo que vamos a dejar pendiente el capítulo 15, pero con respecto a la casa, la Torah dice que cuando el sacerdote, o más bien le avisaban al sacerdote que había esta plaga en la casa, el sacerdote mandaba a alguien a que cerrara inmediatamente la casa antes de que él llegara. No podían sacar nada antes de que llegara el sacerdote. Esto era para que las personas no se contaminaran, y cuando llegaba el sacerdote y él empezaba a investigar y empezaba a revisar el tipo de manchas que había y todo esto, bueno, entonces daba un tiempo para que sacaran solo algunas pertenencias, lo más importante, y entonces la casa era cerrada. Si después de varios, aquí nos menciona la Biblia que hay varias ocasiones en las que el sacerdote tiene que ir y revisar cómo van las manchas, si la lepra se ha extendido, si la lepra se detuvo. Si vemos que entonces la lepra se detiene, el sacerdote lo que dice es que tienen que quitar esa piedra junto con el barro que cubre la piedra y reemplazarlas por piedras nuevas, ¿verdad? Esta piedra que han quitado con la lepra tiene que ser marcada y la arrojan a un lugar inmundo fuera de la ciudad. ¿Por qué tiene que ser marcada? Porque si no las marcan y cualquier persona las pisa, esta persona se vuelve inmundo y hasta la noche tiene que hacer una serie de cosas, ¿verdad? Para dejar de ser inmundo. Ahora, este lugar a donde arrojan todas las cosas de esta casa, ¿verdad? Las piedras, el barro, todo eso es en un lugar fuera de la ciudad que no es transitado. No es común que la gente pase por ahí, precisamente porque es algo impuro y para que la gente no se contamine. Entonces lo arrojan a ese lugar y aparte está marcado para que no lo puedan usar. Pero la Biblia nos dice que si aún así en las nuevas piedras vuelve a surgir, entonces el sacerdote lo que hace es, dice que va a derrumbar la casa. La Torah dice que no es que la derrumben por completo, en su totalidad, entera, no, sino que solamente van a quitar algunas de las paredes. Si la casa es de 2 pisos, el segundo piso se tiene que quedar, por lo tanto no pueden quitar todo lo de abajo porque pues obviamente se nos cae el primer piso, el segundo piso. Entonces solo van a quitar, digamos que las partes más afectadas y lo vuelven a construir. Ahora aquí ya es como les mencioné hace un momento, que la Biblia nos va diciendo o nos va presentando en qué orden se surge la lepra, ¿verdad? La Biblia nos dice que primero es en la persona, luego en la ropa, en la ropa, y por último en la casa. Pero la Torah nos dice que realmente este orden va invertido. Como les mencioné, aparece primero en la casa. Entonces imaginen, si la persona ha cometido este pecado, Dios en su misericordia
no manda la enfermedad inmediatamente a ellos, sino que primero surge en la casa, como si fuera una especie, me imagino yo, que se debe de ver como una especie de hongo en la pared o algo por el estilo, una mancha. Entonces es cuando esta persona habla con el sacerdote y el sacerdote es cuando envía a alguien para cerrar la casa, ¿verdad? También cerrar la casa antes de que llegue el sacerdote es un tiempo en el que el sacerdote da a las personas, porque obviamente esto es bien sabido por todos, que esta enfermedad o este tipo de lepra o este tipo de hongo que hay en la pared surge por una razón en específico y no es como que combinación de humedad con tierra o con algo, ¿verdad? Sino que es porque esta persona ha estado hablando mal de otra y entonces el sacerdote da tiempo para que esta persona razone, para que esta persona medite, para que esta persona acepte que ha pecado y entonces se arrepienta antes de que tenga que pasar todo el proceso de que es primero la contaminación de la casa, luego se contaminan sus ropas y si aún la persona sigue de necia, bueno, entonces ya vemos que las llagas empiezan a salir en ella. Pero todo esto es un proceso que Dios va dando, ¿verdad? No lo deja Dios como que, ya habló mal de alguien, inmediatamente. Yo creo que la única persona en la que se ve así inmediatamente es en la hermana de Moisés. Pero aquí como nos lo va mostrando en la Biblia, va siendo un poco como que con aviso, ¿verdad? Estás haciendo algo que no me agrada. Cuídate de arreglarlo, cuídate de ponerte a cuentas conmigo antes de que pase más a algo mayor. Pero pues la gente, ¿verdad? Al final de cuentas es la que toma la decisión y muchos de ellos sí llegaban hasta el punto en que ellos se contaminaban, ¿verdad? Nuevamente tomo de ejemplo el pensamiento o la nota que dejan en la Torá sobre el pensamiento humano, ¿verdad? Cómo las personas muchas veces creen que a pesar del error que cometieron, ellos son buenos porque lo compensan de una u otra manera. Entonces, muchas personas continúan en su pecado porque dicen, bueno, lo compenso de una u otra manera, no soy tan malo. Al final de cuentas, nada más esto me falla. Y vemos que Dios no es un Dios que diga, pues bueno, está bien, puedes tener una relación conmigo o puedes acercarte a mí que soy completamente santo, aunque tengas esta falla que claramente te hace estar impuro delante de mí. Dios no es así, Él quiere todo o nada. Y esto nos habla para que nosotros nos mantengamos limpios, para que nosotros recapacitemos, para que nosotros meditemos y entonces hagamos un cambio en nuestras vidas y no dejemos esos hábitos ocultos y no dejemos esa cosa que nos aleja de Dios y que claramente nosotros sabemos que Dios no se agrada de eso, entonces hay que detenerlo y hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Es el tiempo en donde Dios nos avisa antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Entonces lo sabio, lo prudente sería que nosotros tomáramos este aviso y detuviéramos nuestro mal proceder, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Les recuerdo, hermanos, el día de mañana tenemos nuestro servicio de oración. Si ustedes quieren participar, pueden comunicarse conmigo, con la hermana Dora y nosotros estaremos acomodándolo. Si usted quiere participar, pero no sabe si salir de su casa, no se siente seguro o algo, no se preocupe, podemos hacerlo por Zoom como hemos hecho algunos servicios y usted no se tiene que mover de su casa, solamente tiene que prepararse para el servicio y el resto de las conexiones, todo lo que haga falta lo ponemos nosotros. Otra cosa, el día de ayer se subió al grupo de WhatsApp nuestras hojas para los 40 días de oración y ayuno.
Hermano, vamos a unirnos como iglesia. Esto es algo que tenemos un tiempo haciéndolo. El año pasado esta pandemia nos agarró muy mal parados, entonces muchas cosas las detuvimos, muchas cosas las hicimos a un lado, pero yo creo que ahora estamos un poco más tranquilos, un poco más adaptados a las circunstancias que vivimos y claramente podemos tomarnos este tiempo en familia para orar, para interceder por las otras familias de la iglesia, por proyectos en el distrito, por los misioneros, por un sinnúmero de causas, ¿verdad? Que nosotros podemos orar y clamar a Dios cada noche o en algún momento de nuestro día. Así que le invito, hermano, a que se tome este tiempo para orar, para tener este devocional. Tome algún día, elija algún día para ayunar, para separarlo y hacer un ayuno. Recuerde, son 40 días que nos preparan para Semana Santa y nosotros queremos, hermanos, que ustedes tengan este acercamiento, que ustedes tengan esta relación tan estrecha, tan profunda con Dios y veremos las cosas sorprendentes que Dios hace, ¿verdad? Al momento en que nosotros nos acercamos y clamamos a Él. Hermanos, cuídense mucho, protéjanse de este frío, cenen algo rico en esta noche y nos estaremos viendo el día de mañana. Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta luego.